Qué bendición esta nueva clase, sanando las emociones. Dios está trabajando en tu mente y ahora va a trabajar en tus emociones. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué son las emociones? Las emociones son la parte de nuestra alma donde se envuelven los sentimientos y los afectos. Qué importante tener pensamientos de bien para que tus emociones sean emociones buenas, emociones sanas. Y sabes, Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Y nos ha dado el alma. El alma. Somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es donde estamos con toda nuestra forma de poder dirigirnos, pero el alma, que tú no la ves, tiene algo muy importante que se llama en primer lugar mente y que hemos estado trabajando en nuestros pensamientos. Y la mente es la facultad del alma que le permite al hombre pensar. Es a través de la mente que se mueve la voluntad. ¿Pero qué son las emociones? Las emociones es la facultad del alma que le permite experimentar diferentes sensaciones como reacción a la información que recibe de los pensamientos. Y voluntad es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de decidir. En las emociones encontramos emociones básicas. La alegría. Y es una emoción que Dios la ha puesto en tu corazón. Porque muchísimas veces en los salmos, en los proverbios, a través de la palabra, el Señor dice: regocíjate, anímate, regocijaos, cantad con alegría, entrad por sus puertas con cánticos. O sea, la alegría es una emoción que Dios te ha dado. Hay personas que creen que mientras menos alegre, más espirituales. O sea, ponen una cara de amargados cuando están en la presencia de Dios. Y Dios te quiere alegre. Puedes sonreír ahí donde estás. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa emoción que inclusive levanta nuestro sistema inmunológico. Tú tienes que ser una persona alegre. Emociones alegres. ¿Qué otra emoción hay? La tristeza. Triste. ¿Es malo estar triste? No. Es una emoción dada por Dios. Dice que Él se entristeció cuando vio Jerusalén llena de pecado. Se entristeció cuando su amigo Lázaro había muerto. Hasta lloró. O sea, la tristeza no es mala, pero todas estas emociones tienen que estar en un tiempo determinado, oportuno. Tú no puedes vivir siempre triste. Hay momentos de tristeza. Acabamos de pasar una pandemia, un tiempo de coronavirus. ¿Cuántas personas, familias que perdieron sus seres queridos? Y tú no puedes decirle: no, en fe, Dios ya lo tiene en su presencia, gozando de su mesa, no puedes estar triste. No, porque nos embarga una tristeza. Porque no lo vamos a poder volver a ver. Y eso nos entristece. La tristeza también viene de Dios. La ira. La ira es otra emoción básica. Dios la tuvo. Hubo un momento en que dijo: ¿cómo han hecho de mi casa una cueva de ladrones? Porque se habían dedicado más a llevar animales para venderlos ahí cerca, porque antes, acuérdate, la ley era que la paga del pecado era muerte. Por lo tanto, había que llevar un animalito al sacerdote para que lo mate y que ese animalito pagaba tu culpa. Entonces ya no se preocupaban por lo que significaba eso, sino porque ya era un mercado, los templos.
El Señor tuvo ira. Hay momentos de ira, pero ¿sabes para qué tenemos que tener la ira? La ira tenemos que tenerla contra la corrupción. La ira tenemos que tenerla contra el pecado. Nuestra ira tiene que ser contra Satanás, que nos quiere robar nuestra familia, que nos quiere traer abajo nuestro matrimonio. Llénate de ira contra aquel que está en contra tuyo, pero no contra tu esposa, no contra tus hijos, no contra tus discípulos. La ira es contra Satanás, contra esas huestes espirituales de maldad. Tenemos que renovarnos. Hay personas que dicen, no, yo soy así porque el mundo me hizo así. No. Tú eres así porque tú quieres y tú tienes que cambiar. Por eso estamos trabajando hoy las emociones. ¿Qué otra emoción básica tenemos? El temor. Si no tuviéramos temor, haríamos cosas tremendas. Por eso que les enseñamos a los niños, no, tú no puedes meter tu dedito en un enchufe porque te puedes morir. Estamos haciendo que ese niño tenga temor, pero es sano. Es un temor necesario para que no haga eso, para que no vaya a una cocina y meta su dedito. El temor es bueno para salir adelante. Tú estás arriba en un edificio muy alto y miras abajo y sientes temor, pero ese temor justamente es necesario para que tú protejas tu vida. Porque si no tuviera temor, te lanzas. El temor es necesario, pero no que seas un temeroso de todo. Ves una araña y le tienes temor, ves al gato y le tienes temor. No. Otra emoción básica, desagrado. ¿Te agrada o te desagrada? Hay personas que tú no sabes si están con agrado o desagrado, porque ponen una cara neutral. ¿Te gustó? Una cara de... No, tú tienes que... Claro, me ha gustado. Estuvo rico, estuvo bueno. Gracias. ¿Te agradó? Tienes que poner... Esa es una emoción. Es una emoción buena, sana. Yo creo que Dios quiere sanar muchas emociones. El Señor tuvo que sanar tantas emociones mal. Porque yo decía, yo soy así porque el mundo me hizo así. Hasta lo cantaba ahí. Era mi canción favorita. Y no, tú no eres así porque el mundo te hizo así. Tú tienes que saber que tú tienes voluntad. Algo que te he dicho. En el alma tenemos mente, emociones y voluntad. Tú tienes que decidir que no todo te puede molestar. La esposa te pone, se le pasó de sal, te molestaste y tiraste el plato. Iracundo. No puedes. O tristeza. No. Una mujer me decía, usted no sabe cómo se murió mi esposo, yo desde ahí tengo una tristeza. ¿Cuánto tiempo hace que yo pensé? Hace un mes, hace 3 meses, hace 5 años, como Dios mío, hace 5 años que murió y ella sigue triste. Yo creo que está bien que tú tengas tristeza 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero ya no puedes seguir toda la vida triste. Vamos a ver qué pasa con estas emociones. ¿Por qué entonces yo estoy triste? ¿Por qué yo soy una persona iracunda? Primero, porque no estás trabajando el área de tu voluntad. Pero también quiero decirte que el día de hoy vamos a ver heridas emocionales. La raíz de las heridas emocionales. ¿Qué puede haber que tú eres una persona que cuando estás sola, tú la ves toda cabizbaja, meditaburna, taciturna, melancólica, abuso físico? Los abusos, el abuso sexual, marca a la persona. El abuso verbal en su casa, marca a las personas. El abuso emocional, el abandono, la soledad, marca tus emociones. Y por eso tiendes a la tristeza o tiendes a la ira o tiendes al desagrado. Entonces uno tiene que ir buscando qué raíces emocionales, desilusiones, fracasos, la ausencia de los padres, la falta de afecto, el divorcio, la separación de los padres, la mala relación en casa, el exceso de abuso, una disciplina, autoritarismo, violencia,
La sobreprotección también causa herida emocional. La falta de disciplina. Los padres demasiado permisivos. Las comparaciones en la casa. Las críticas. El rechazo. El pecado también produce un sentimiento de culpa. El cansancio físico. Todo eso redunda en nuestras emociones. Y si nosotros seguimos siempre una persona abusada sexualmente, abusada en el área de sus emociones, en su casa, va a tener una herida. Entonces, no va a poder saber cómo trabajar sus emociones. ¿Por qué? Porque esas heridas lo ganan. Y ahí es donde tú tienes que sacarlas para poder pedirle al Señor que sane todos esos momentos de abuso, todos esos momentos de carencia, de falta de afecto, de mucha disciplina o de poca disciplina. Todos esos excesos, todos esos extremos te han producido heridas emocionales. Y qué importante que tú con la palabra de Dios renueves tu mente, y esa renovación de la mente va a ir pareja de ir renovando tus emociones. En Primera de Reyes 19, del 1 al 4, vemos una historia. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Mira este caso. Elías, un tremendo profeta que había matado a todos los profetas de los Baales. ¿Pero qué pasó? Cansancio. Cansancio. Cuando estés cansado, no tomes ninguna decisión. Cansado se va a su casa. ¿Y qué pasa? Que el rey Acab le dice a Jezabel que él los había ganado. Entonces Jezabel, ¿qué hace? Le manda una palabra y le dice: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. O sea, le dio, ¿qué cosa fue? Un pensamiento. Un pensamiento le bombardeó la cabeza. Con un pensamiento, el hombre cansado se vino abajo. Número 2 que vemos en este caso. ¿Qué hace él? Su sirviente estaba con él, pero él le dice: no, me quiero quedar solo. La soledad no es buena. Cuando tú te sientas mal, lo primero que tienes que buscar es una persona que te apoye. Alguien que sea más maduro que tú. Alguien que te pueda ayudar. Alguien que pueda orar por ti. Él no le dijo: no, yo quiero estar solo. La soledad no es buena consejera para nadie. Se sentó, dice, solo, bajo un solitario árbol. ¿Y qué le dice al Señor? Me quiero morir. La soledad trae un espíritu de muerte. Tú tienes que tener cuidado. Hay personas que dicen: no, ahora me siento mal, no voy a la iglesia. Es cuando más tienes que ir a la iglesia. Ahora me siento mal, no voy a meterme a mi Zoom. Es cuando más tienes que escuchar el Zoom. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a dar vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tú estás siguiendo este curso de sanidad porque Dios quiere que tú recibas todas las bendiciones que Dios tiene para ti de aquí en adelante. Esas emociones sin controlar, eso de vivir quincenas, meses
con una emoción mala, te debilita tu fe, te trae abajo. Tú tienes que inmediatamente, acuérdate, una de las emociones básicas, la alegría. ¿Y cómo puedo estar alegre? Cantándole al Señor, alabándole al Señor. ¿Cómo las emociones afectan nuestra vida? Primero, porque influyen en las relaciones con los demás. Y dos, porque son un obstáculo para tu fe. Tú dices, no, yo soy así y que la gente te acepte. No, porque las demás personas también tienen sus emociones. ¿Y qué tenemos en la familia? En este tiempo de cuarentena ha servido montones. ¿Para qué? Para justamente trabajar esas áreas de nuestras emociones. Porque o estabas con tu esposa o estabas con tu esposa, y estabas con tus hijos o estabas con tus hijos. Estabas con las personas con las que convives las 24 horas. Entonces las emociones han aflorado. Pero ahí es donde tú tienes que saber que las personas, tú tienes que hablar la emoción que estás sintiendo. Hoy me siento triste. Hoy estoy alegre. Hoy me ha desagradado tal cosa que me has dicho. Si tú no lo dices, la otra persona no lo puede adivinar. La adivinación es brujería. Y hay personas que dicen, no, pero tú te hubieras dado cuenta. ¿Cómo que o sea, tú quieres que yo tenga una bola mágica, que esté pensando cómo ha amanecido el día de hoy? No, si tú no me lo dices. Tú tienes que expresar cómo te sientes. Y tú no puedes hacer, oye, hoy día me siento triste. Al día siguiente, ¿cómo te sientes? Triste. Al día siguiente, ¿cómo te sientes? Triste. Ya no es problema de la otra persona, es problema tuyo. Porque un día te voy a aceptar que estés triste y voy a ayudarte. Segundo día, pero no puedo tener yo una carga encima de una persona triste el resto de su vida. Por eso qué importante que las emociones trabajan en las relaciones. Buenos pensamientos, emociones sanas, excelentes relaciones. Tú quieres ser un líder de victoria, de bendición, tú tienes que tener pensamientos de bien y no de mal. Y emociones sanas. Saber controlar tus emociones. Hay días que uno no quiere ni levantarse, pero tienes una agenda. Y tienes que pedir fuerzas y salir adelante. Las emociones negativas traen abajo tu fe. Y mira qué nos dice 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Tú no vives por emociones, tú vives por fe. Juan 20, 24 al 25. Nos habla de una fe de un tremendo hombre de Dios, Tomás, uno de los 12 discípulos. Y no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Y ellos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré, al menos que vea las heridas de sus clavos y yo meta mi dedo en donde está la herida y la herida de su costado. O sea, apóstol, hombre, pero que llega un momento que su fe está totalmente debilitada. ¿Y qué comienza? No, si yo no lo veo, no lo creo. Pero Dios, ¿qué nos dice? Él dice, si tú tienes fe, para el que cree, dice, todo le es posible. Si tú tienes fe, tú vas a ver las maravillas de Dios. Hay gente que dice, ahora se ha debilitado la fe. Con esta cuarentena, la mayoría está con la fe de Tomás. Tú le dices, lo mejor está por venir, ya lo voy a ver, pues cuando lo vea lo voy a creer. Dios te va a prosperar, no sé de dónde, pero, o sea, esa es una fe totalmente incipiente que no te ayuda para nada y tú tienes que declararlo. Tus emociones no pueden bajar tu fe, porque tus emociones están viendo las circunstancias, estás escuchando coronavirus, muerte, pobreza, falta de trabajo, reducción de sueldos, etc., etc. Pero tú tienes que vivir por principios. Tú vives por fe. Y el Señor no está en pandemia. Los principios de Dios no han tenido coronavirus. Y Dios te ha dicho, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así
como prospera tu alma. Tú estás en este curso porque tú quieres que tu alma siga prosperando. Porque tú quiero escuchar palabra de Dios. Y yo te digo, los meses que vienen serán los mejores meses para ti. No te dejes llevar por tus emociones, por la tristeza, por el desagrado, por los temores. Tú tienes que dejarte llevar por los principios de Dios. Y los principios de Dios no se han movido. Dios está para bendecirte. Dios está para sanarte. ¿Qué mecanismo de defensa utilizamos cuando estamos heridos? Proyectamos rechazo, autojustificación y aislamiento. 3 puntos bien importantes en esta hora. Cuando la persona está herida inclusive en su fe, dice, ¿cómo me puedes decir? Me han botado del trabajo. Primero, proyectas rechazo. La persona rechazada rechaza a otros. La persona herida hiere a otros. Y tú dices, pero todo el mundo me está rechazando. No, es que tú los estás rechazando. Y tú tienes que sanar esa herida. Tú tienes que creerle a Dios. Porque Dios no es el culpable que te hayan votado. No es el culpable que no tengas trabajo. Más bien lo que quiere es bendecirte. Que tú pongas tu fe en acción. Y tú creas que Dios va a proveer para ti. Autojustificación. Ese es un mecanismo justamente de una herida emocional. Te autojustificas. No, yo soy así porque de niño fue así. Yo soy así porque mi papá me trataba mal. Yo soy así porque me he quedado sin trabajo. Eso es autojustificación. Autojustificación. Tú estás sin trabajo. Es cuando más debes hacer equipo con tu familia. Es cuando más tienes que hacer equipo con tus hijos. Es cuando más tienes que hacer equipo con tu esposa. Es cuando más tienes que hacer equipo con tus padres, con tus abuelos, porque tu familia está para apoyarte en esta hora. La iglesia está por apoyarte. Yo estoy aquí para bendecir tu vida, para decirte que sales de este problema, que sales de este momento duro, que sales de esta prueba. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso me está, en este tiempo digo, no, Señor, tú no puedes abandonar. Y mira el tercer punto, aislamiento. Hay gente que ya no quiere ir a la iglesia, se aísla de la familia. La soledad. Vimos lo que le pasó a Elías. Después de tremenda victoria, le dijo al sirviente, no quiero que me acompañes. Solo. Se sentó en un árbol solo ahí. La soledad y el aislamiento no te ayuda. Aislamiento social, ahora en familia, pero no es quedarte tú solo como un hongo. Hongo no eres. Eres un ser creado por Dios. Con emociones, claro que tenemos emociones. Pero tenemos que tener emociones sanas. Para eso tienes mente para renovarla y tienes voluntad. Y la voluntad es decisión. Hay gente que dice, no, pero ¿yo qué puedo hacer? No, tú eres el que tienes que hacer el 100%. Yo no puedo hacerlo por ti. Yo estoy aquí para darte herramientas, para ayudarte, para bendecirte. Pero el que va a salir de esa emoción negativa eres tú. ¿Cuándo? Cuando tú lo decidas. Hasta aquí. Me dicen, ¿hasta cuándo voy a estar así, pastora? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú lo decidas. Hasta que tú lo decidas. Por eso tenemos la voluntad. La voluntad es decisión. ¿Cómo lidiar con las emociones heridas? Punto 1. Enfrentando la verdad. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Tú tienes que ir a la verdad, y la verdad te hace libres. Me encontré con una joven deprimida totalmente, con pensamientos, porque acuérdate, primero son los pensamientos negativos, la depresión. Y me dice, le digo, estás volviendo a ese yo antiguo, de tener pensamientos cíclicos ahí,
repetitivos, ¿tú qué tienes que hacer? Enfrentar la verdad. Ponerle nombre al día. Tienes que ponerle día de victoria, día de bendición, día en que voy a ver la mano de Dios, día en que el favor de Dios me alcanza. Después de un tiempo que volvía a monitorearla, le digo, ¿cómo te sientes? Excelente. ¡Wow! Le digo, ¿qué pasó? Me dice, comencé a declarar, a ponerle nombre a cada día. Y el Señor me hizo ver que cada día, aún en esos momentos difíciles que he estado, aún en ese momento de enfermedad, Dios lo ha permitido para que yo dependa de Él. ¡Wow! Le digo, ¡qué bendición! Entonces, ¿cuándo terminó su tiempo de estar con depresión? Cuando lo decidió. No cuando tu líder te lo dice, sino cuando tú lo decides. Segundo lugar, confesar que te duele. Hay que confesar que nos duele. Porque tampoco podemos nosotros decir, no, este coronavirus no me ha afectado en nada. Ahí en fe yo lo digo. No. Una cosa es realismo con optimismo. Algo real, pero con optimismo. Ha habido un coronavirus, me ha afectado, pero he salido adelante. Hay que confesar, ¿no? He estado mal. He estado con pensamientos negativos. Yo te lo he comentado. Por segunda vez he tenido, por segunda vez, creo que por la enésima vez he tenido que volver a mis libros de Renovando mi mente, Saliendo de la crisis, Tú estás en tu mejor momento, de Joel Osteen. O sea, tratando de leer. Yo decía, pero esos libros ya estaban ahí guardados en la biblioteca, ya ni pensaba cogerlos, pero los he vuelto a leer. Saliendo de la crisis de Miles, nuevamente. ¿Por qué? Porque necesitamos que la palabra de Dios nos dé coraje. Pero si yo esto lo sabía, yo esto lo prediqué, pero te lo tienes que volver a predicar. Porque las emociones están también de acuerdo al momento que está pasando. Y nosotros tenemos que saber que esto del coronavirus nos ha afectado a todos, pero tenemos que salir adelante. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y 3, perdonando. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón es algo que va a estar en todo este curso de sanidad interior como un hilo conductor. Y vamos a tener una clase solo de perdón. Realmente, las emociones tienes tú para sanarlas, que identificarlas, tienes que confesarlas, pedir a otros también para que oren por ti, pero tienes que perdonar. Tienes que perdonar a la persona que te ha ofendido, a la persona que realmente muchas veces hasta uno recuerda, pero esto me pasó en mi infancia, esto me pasó en mi adolescencia. Volver a perdonar. El perdonar es sanar. 4, desarrollo dominio propio. Desarrollando tu dominio propio. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dominio propio. Eso es muy importante. Número 5, haciendo un compromiso en tu hoja que tiene que acompañarte. En cada clase, tú tienes que hacer un compromiso. ¿Qué emociones van a ser los que van a dar dirección a tu vida? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Desagrado? ¿Temor? ¿Cuál va a ser? Alegría. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Tú tienes que sacar momentos de tristeza, pero volver
alabar a Dios. Momentos de temor, te pegas de la palabra de Dios. Haces un compromiso de eso. La palabra de Dios en el libro de Isaías 43, 18, 9 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Yo hago cosa nueva que pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios, con esta palabra, tienes toda una enseñanza como para, es decir, nutrirte en un devocional una semana. La palabra de Dios siempre nos habla. No estés trabajando con tu pasado. No te estés acordando. Hay gente que tiene un baúl con todas las fotos antiguas. Tiene todas las cartas que le mandaron todos sus enamorados. Tienen todas las cosas que te hacen recordar el pasado. Y yo creo que está bien que tengamos un álbum, pero no pues que estés ahí atrás mirando eso. No estés mirando tu pasado. Dios tiene, en el pasado Dios no lo puede mejorar y no tiene bendición ya en el pasado. Él tiene bendición para tu presente y para el futuro. Dice, yo hago cosa nueva. ¿Y qué te dice? Yo abro camino donde camino no hay. Y abro ríos en la tierra seca. ¿Qué te está diciendo? Yo puedo hacer un milagro para ti. Un milagro para ti. Número 6, dando prioridad al Espíritu Santo. Y ya te dije anteriormente una cita que es muy importante, que no te acuerdes de las cosas pasadas. Y eso el Espíritu Santo es el que te lo revela. Y el Espíritu Santo es el que te hace tener fe de que Dios abrirá caminos donde caminos no hay. Y que Él abre ríos en la tierra seca. Si puede hacer eso, puede hacer cualquier cosa contigo. En Proverbios 15:13 nos dice, el corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón, el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro. Tienes que pedirle al Señor, Señor, dame alegría, dame gozo. El Señor pone gozo en tu corazón. Daniel 2, 22 al 23 nos habla que Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pido. El Espíritu Santo te da revelación de lo que Él quiere para el futuro. El Espíritu Santo es el que te hace ser agradecido. Dice que Daniel oraba. ¿Y cómo oraba? Agradeciendo a Dios, a pesar de que estaba en un momento súper difícil en su vida. Pero Daniel oraba dando gracias. ¿Y qué pasa cuando tú das gracias? Cuando tú estás alegre, cuando tú estás agradecido, Dios te revela los secretos. Él te va a revelar cuáles son los negocios, las ventas, estrategias especiales para tu proyecto. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Hay un punto que no me gustaría dejar de tocar, que es el rechazo. Dice la palabra de Dios en Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Es cómo vencemos el rechazo en nuestras vidas, pensando que todo pasa para bien. Este José lo vendieron los hermanos. Nos está contando Génesis 50:20. Pero él, ¿qué pasa? Dice, Dios transformó ese mal en bien. O sea, la gente te va a rechazar. Rechazo vamos a tener siempre. Pero ¿sabes qué? Ese rechazo lo único que te debe de servir es para fortalecer tu carácter, para fortalecer tu autoconfianza, para fortalecer tu yo interno. Rechazos vamos a tener. Gente que nos va a criticar va a haber en la vida cantidad. Esa es una emoción. Pero cada vez que te dicen algo, tú no puedes decir, no, me está rechazando. No me invitó es porque me rechaza. No
no me saludó es porque me rechaza. Quizá no te haya visto, no te invitó porque se le pasó. Pero no, el rechazo hay que trabajar esa emoción, esa herida. Dice la palabra que tenemos que perdonar. Hay un punto fuerte que es la depresión, esas emociones que nos hacen llevar a la depresión. Y cuando dice, puedes saber tú que estás deprimido. Yo te voy a poner ahí algunos síntomas. Cuando tienes culpa, cuando tienes irritabilidad, una persona que está irritada todo el día, uno dice, no, este es un colérico, está deprimido, porque la persona no puede estar irritable todo el día. Aislamiento, te sientes solo, estás metido en su cuarto un día, 2 días, no quiere ni levantarse. Depresión, falta de concentración, está deprimido. Pensamientos de muerte, trastornos del apetito. Hay jóvenes con bulimia, con anorexia, y los padres dicen, no, lo hace porque quiere estar delgada, porque quiere ser modelo, pero tenemos que ver más allá. La depresión es una enfermedad que está atacando a los jóvenes, ataca a los adultos, ataca a las mujeres y ataca hasta a los niños. Son emociones fuertes que tenemos que trabajarlas. Tenemos que apartarnos de personas depresivas, negativas, temerosas. Si alguno de ustedes es temeroso, que vuelva a su casa, no sea que desanime a sus hermanos, nos dice Deuteronomio 23. Fuerte, porque la depresión y el desánimo es contagioso. Por eso tenemos que trabajar eso, trabajar nuestras emociones, no dejar que lleguen a la depresión, a la opresión, porque eso es un túnel que te lleva a la muerte, al suicidio. Tenemos que trabajar desde un comienzo pensamientos negativos. Hay que rodearnos de personas sabias. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y se jactan de su necedad. Nos dice el libro de Proverbios 13:16. Pero también hay que vencer el orgullo. Hay que reconocer que necesitamos de la oración de los otros. Perdonar cualquier ofensa que puede estar causando la depresión. Y sabes, una manera tremenda de salir de la depresión es ayudar a otros. Tú me dirás, sí, cuando tú ayudas a otros, te viene algo especial. Tú ayudas a otros y dices, pero si puedo ayudar a otro, ¿cómo no me puedo ayudar a mí mismo? Tú tienes que saber que el ayudar a otros es una forma que Dios nos ha dado esa capacidad para poder sacarnos de nuestro propio problema. Yo creo que con esto hemos trabajado varios puntos. Tú vas a hacer una lista de todas las emociones que hemos trabajado y quiero orar por ti para terminar esta clase de sanando las emociones. Padre, yo te doy gracias en esta hora por cada hombre, por cada mujer, por cada alumno que ha asistido. Y yo te pido, Dios, que de una manera sobrenatural les hagas recordar esas raíces donde entró esa herida emocional, esos abusos, esa soledad que tuvieron, esa falta de papás, ese momento de rechazo en su infancia, que hoy están dificultando para que ellos puedan recibir las bendiciones que tú tienes para ellos. Padre, de una manera sobrenatural, hazles ver cómo tú los amas. Joven, hombre, mujer, Dios te ama. Dios te ama. Y Él quiere que tú salgas en victoria de esta clase. Que tu vida sea una vida con balance, sea una vida equilibrada, una vida sana, una vida feliz, que puedas relacionarte sanamente con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus discípulos, que puedas disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ti. Le doy gracias a Dios
por tu vida. Te declaro sano, con emociones sanas para enfrentar ese propósito grande que Dios tiene para ti y tu familia. Que el Señor te bendiga.